Ella es Reni, Hola, una rata del desierto que quiere saber cómo las nefronas regulan el equilibrio ácido básico del cuerpo humano, así como saber qué significa si es titulable y no titulable. Para ello le explicaremos todo lo necesario cumpliendo con los siguientes objetivos. Primero repasaremos los conceptos químicos de ácidos y bases. Utilizando la definición de Bronsted, un ácido es una sustancia capaz de donar un protón, mientras que una base es una sustancia capaz de aceptar un protón. También tenemos que conocer la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la que el pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración del ácido. El pK es un valor fijo a determinada temperatura que es bajo para ácidos fuertes y alto para ácidos débiles. ¿Entendido, Reni? eso ya lo sabía, dime más. Bueno, Reni, en cuanto a sistemas de amortiguación, el par bicarbonato CO2 es el principal tampón del líquido extracelular, en el cual el bicarbonato actúa como base y el CO2 como ácido, porque está en equilibrio con el ácido carbónico. Esto lo vemos en la siguiente fórmula. La conversión a ácido carbónico es catalizada por la enzima anidrasa carbónica. El pK de este tampón es de 6,1, próximo al pH del líquido extracelular, que es 7,4. El valor normal de bicarbonato en sangre es 24 milimoles por litro y el de CO2 es 40 milímetros de mercurio de presión parcial. Para convertir este valor de presión a concentración se multiplica por 0,03, que es la solubilidad del CO2. Así, ahora resolvemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para encontrar el pH resultante de este sistema amortiguador. Nos da 7,4. La regulación de este mecanismo, a corto plazo por cierto, se da a nivel respiratorio, pero no es suficiente para mantener el pH sanguíneo en su rango normal por mucho tiempo. Por eso necesitamos la regulación renal, que es más fina y dura un tiempo más prolongado. Pregunta, pero me dijiste que existían buffers intra y extracelulares y hasta el momento solo hemos conversado del más importante a nivel extracelular. Claro, Reni, justo ahora te explicaré el mecanismo de amortiguación de otros buffers. El tampón de fosfato inorgánico también cobra cierta importancia a nivel extracelular. El equilibrio de este buffer se alcanza a través de la unión de hidrogeniones en el lumen a fosfato divalente, transformándolo en fosfato monovalente a través de diferentes bombas. Y su pK es de 6,8, más cercano al pH óptimo sanguíneo, que es de 7,4. ¿Y por qué estamos mencionando los pKs? Resulta que en las curvas de titulación de una disolución con un tampón, los cambios de concentraciones de hidrogeniones causarán un pequeño cambio de pH. Fuera del rango del tampón, la adición o sustracción de hidrogeniones ejercerán cambios más grandes en el pH. Comparando las curvas de titulación del tampón fosfato con el sistema bicarbonato CO2, podríamos creer que el fosfato inorgánico desarrolla un papel más importante en el mantenimiento de un pH óptimo. Sin embargo, esto no es así. Primero, porque el bicarbonato se encuentra a mucha mayor concentración que el fosfato, y segundo, porque la forma ácida de este sistema, el CO2, es un ácido volátil que se expulsa por los pulmones. El buffer de fosfato inorgánico constituye así el principal componente de la acidez titulable. Existen otros buffers intracelulares, siendo el más resaltante la hemoglobina, en especial la desoxihemoglobina, con un pK de 7,9, quien actúa como ácido y formará hidrogeniones. Es por eso que la sangre venosa tiene un pH ligeramente más ácido, en lugar de tener un cambio mucho mayor. Pero hay algo que no me queda claro. ¿Por qué podemos medir estos ácidos en orina? El lugar donde principalmente se regulan es a lo largo de la nefrona. Primero te contaré cómo se secretan estas sustancias que acidifican el medio y luego te contaré acerca de la reabsorción de bicarbonato, que es muy importante y cómo podemos cuantificarlo. Para el objetivo 3, Reni, te explicaremos cómo se regula la reabsorción de bicarbonato y secreción de hidrogeniones en la nefrona para... Hey, JJ, espera. Yo he visto todos los videos del foro virtual del curso de estructura y función del sistema excretor y te puedo explicar cómo se da este proceso. Casi todo el bicarbonato que se filtra se logra reabsorber a diferentes niveles de la nefrona. Sin embargo, este no se reabsorbe como ion bicarbonato. Es necesario que se forme ácido carbónico y luego se disocie en CO2 y agua. Luego, dentro de la célula, este CO2 se combinará nuevamente con agua y formará ácido carbónico, donde se disociará otra vez en bicarbonato y ion hidrógeno. Muy bien, Reni, se nota que has estudiado. Aparte, es necesario que sepas que existen diversos estímulos que regulan la secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato.
Uno de estos es la presión parcial de CO2, pues un aumento de esta estimula la liberación de hidrogeniones al lumen tubular y reabsorción de bicarbonato al intersticio. La disminución de esta presión provoca lo contrario. Otro estímulo es el volumen del líquido extracelular. Un descenso de este promueve la reabsorción de sodio y la salida de hidrogeniones, que a su vez estimula la reabsorción de bicarbonato, además de la liberación de angiotensina 2, que provoca los mismos efectos. También influye la concentración de potasio plasmático. Cuando hay hipocalemia, tiende a aumentar la concentración de hidrogeniones en las células tubulares renales. Por último, la aldosterona se encarga de producir la secreción de iones de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato. Dime, Reni, ¿qué hace el cuerpo ante un exceso de hidrogeniones? ¿Los excreta en la orina? Exacto. Si hubiera un exceso de ácidos en sangre, tus riñones necesitarían excretar urgentemente los hidrogeniones y reponer el bicarbonato. Lo primero que pasa, Reni, es que el hígado empieza a sintetizar glutamina, la cual se va a reabsorber en el túbulo proximal. Una vez dentro, la glutamina, por medio de la enzima glutaminasa, se va a convertir en bicarbonato y amoníaco. Por su parte, el amoníaco va a salir en forma protonada por el antiportador sodio-hidrógeno o difunde como gas en la membrana luminal, y una vez en el túbulo se unirá a un hidrógeno. El nuevo bicarbonato sintetizado se va a reabsorber por su importe con el sodio en la membrana vasolateral y así lentamente el pH se estabiliza y la gran cantidad de hidrogeniones en la orina no dañará la nefrona. Este tipo de regulación constituye lo que se conoce como acidez no titulable. Interesante, pero aún no me has dicho qué significa la acidez titulable. Sé paciente, Reni. Primero, para que entiendas mejor, te explicaremos qué es la cuantificación de hidrogeniones en la orina. Teniendo en cuenta los conceptos tratados, podemos cuantificar la excreción renal neta de ácido o la adición de bicarbonato a la sangre mediante la misma expresión. Reni, para que entiendas mejor, te explicaré de qué trata cada componente de la ecuación. En cuanto al ácido urinario titulable, son amortiguadores diferentes de amonio y bicarbonato, como por ejemplo el fosfato. Estos son excretados en la orina y son medidos por titulación, proceso en el cual se usa una base fuerte, en este caso hidróxido de sodio, hasta llegar a un pH de 7,4, que es el pH normal en plasma. La titulación invierte los acontecimientos que tuvieron lugar en los luces tubulares cuando el líquido tubular fue titulado por los hidrogeniones secretados. Por ende, el número de miliequivalentes de hidróxido de sodio necesarios para que la orina alcance el pH de 7,4 es igual al número de miliequivalentes de hidrogeniones añadidos al líquido tubular que se han combinado con el amortiguador fosfato y otros amortiguadores orgánicos. Siguiendo con la excreción de amonio, este compuesto no se considera como titulable, ya que tiene un pK de 9,2. Esto hace que sea difícil quitarle un hidrogenión mediante hidróxido de sodio. Por lo tanto, la cantidad de hidrogeniones excretada por amonio solo se calcula multiplicando el flujo de orina por la concentración de amonio en orina. Por el lado de la excreción de bicarbonato, el motivo de la resta a las demás variables es porque, como ya revisamos, por cada bicarbonato secretado se reabsorbe un hidrogenión y viceversa, hecho que disminuye la cantidad de hidrogeniones netos excretada, y se calcula multiplicando el flujo de orina por la concentración de bicarbonato urinario. Tiene sentido. ¿Y qué pasa con la excreción neta de ion hidrógeno si tengo mucho de esto en la sangre? En ese caso, querida Reni, sucede lo siguiente. En una acidosis se excreta hidrogeniones a la luz tubular, por ende se extraen hidrogeniones de la sangre y la acidez titulable y no titulable excretadas por la orina aumentan. Todo esto tiene como resultado un valor positivo de la excreción neta de ácido, acompañada de una adición neta de bicarbonato en la sangre. Pequeña Reni, no olvides que también existen hidrogeniones libres que se excretan en la orina, pero como su cantidad es muy pequeña, no se toman en cuenta en esta fórmula. En una alcalosis se secreta bicarbonato a la luz por el exceso de estos en sangre, mientras que la acidez titulable y no titulable en la orina se vuelven igual a cero, lo que nos da una excreción neta de ácido negativa. Esto quiere decir que hay una pérdida neta de bicarbonato por la orina. Además, se deduce que los riñones no producen nuevo bicarbonato. Wow, ahora ya entendí qué quiere decir acidez titulable y no titulable. Gracias, JJ. Puedo concluir lo siguiente.